Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de Y Te Imaginas. Estamos muy contentos porque estamos iniciando esta nueva temporada con muchas nuevas conversaciones que vamos a tener. La verdad es que el 2025 pues suena como un año desafiante para todas las organizaciones, para la economía mexicana, para las empresas mexicanas y desde luego para ejecutar los proyectos tecnológicos. Hicimos un estudio a finales del año pasado, del 2024, en Guidance Research, en donde identificamos que el 1.7% de los ingresos se destinan a gasto en tecnologías de información. Al parecer suena un porcentaje bajo, pero en comparación con años anteriores, pues está creciendo, ¿no? Y está creciendo en todos los rubros. Me llama la atención que uno de los rubros que más crece tiene que ver con el talento, el invertir en la gente, en capacitar, en atraer mayor cantidad de gente con nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y eso pues es de destacar en las organizaciones mexicanas, ¿no? Porque están reconociendo que tiene que haber un cambio y el cambio se da no solamente en la parte de procesos y tecnología, primeramente en la gente, quienes son los que participan en los proyectos, quienes son los que dan la cara a los clientes, quienes son los que van a innovar. Y bueno, pues las organizaciones se están dando cuenta y están apostando por invertir más en el talento. Y bueno, pues en este inicio de temporada quiero dar la bienvenida a Rodolfo García, quien es un buen amigo de hace muchos años. Bienvenido, Rodolfo. Tuve el privilegio de ser su proveedor de información hace algunos años. Rodolfo tiene más de 30 años de estar en la industria de TI, habiendo participado en empresas líderes de empresas de servicios de tecnología, servicios de telecomunicaciones, como Alestra, Axtel, AT&T, entre otras. Entonces, el día de hoy queremos conversar con Rodolfo, quien tiene mucha experiencia en estos temas, de cómo en este arranque de año las organizaciones mexicanas tienen que definir una estrategia en donde los proyectos tecnológicos puedan ser el gran diferenciador. ¿Por qué? Porque hemos observado que en las grandes tendencias, pues sí se habla de inteligencia artificial, sí se habla de ciberseguridad, sí se habla de data y analíticos, sí se habla de integración de plataformas y de sistemas, pero lo más importante es cómo eso empata en la estrategia de una organización independientemente del tamaño. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Edgar. De verdad, sí, viejo amigo de muchos años, como lo dices. Un gusto estar aquí contigo y compartir este espacio y con tu auditorio también. Bien, bueno, pues empezamos hablando, ¿no? Hablas de la estrategia, interesantísimo como el punto de partida para todo el proceso de digitalización. El rol de TI, empezamos y lo hemos platicado hace años, ¿no? El rol de TI que hemos visto con los años cada vez más apoyando el negocio, más participando en el negocio y más siendo un actor principal en la definición incluso de la estrategia de la misma empresa, de acuerdo a sus fortalezas, de acuerdo a sus dichos, pero participando en esa. Y uno de los retos en un año tan desafiante como lo vemos, con un contexto tan complicado, pues es cómo logramos ser mucho más ágiles, mucho más efectivos en esa estrategia, apoyados, por supuesto, por la tecnología. Entonces, partiendo de esa definición estratégica, ¿cómo tomamos el camino de la digitalización? Y creo que lo planteas de un punto de vista muy claro, que muchas veces nos vamos con las tecnologías. Decimos, ahora vamos a hacer un proyecto de Big Data, o vamos a hacer un proyecto de Internet de las Cosas, o algo que apoye. Pero el camino que hemos venido viendo en las empresas que han tenido más éxito es, partiendo de la definición de la estrategia, ver como un todo. Y yo invito a un reto en este año que sea ese driver de la transformación digital, la inteligencia artificial. ¿Y por qué la inteligencia artificial es un driver? Siguiendo estos procesos para hacerlos más eficientes, para apoyar más esta estrategia de la empresa, la inteligencia artificial nos va a llevar a la combinación de la utilización de los datos y la aplicación en cada una de las partes de la empresa. Entonces, en la utilización de los datos nos va a jalar tecnologías como Big Data, como Cloud. El almacenamiento es uno de los muy grandes retos para hacer que la inteligencia artificial no sea eficiente. Entonces, por un lado, nos va a jalar esa capacidad de manejar y entender tal cantidad de información.
Y por otro lado, cómo lo aplicamos en el proceso. Y ahí es donde tecnologías como 5G, como Edge, nos van a ir llevando a un procesamiento cada vez más cerca del cliente, cada vez más rápido y más respondiendo de una manera mucho más rápida. Entonces, todo esto, por supuesto, y como siempre lo hemos dicho hace muchos años, en un contexto de ciberseguridad que nos permita hacer todo el cumplimiento con el manejo de información y que sea lo más apegado a las políticas y las prácticas contextuales y de la empresa. Entonces se vuelve un todo, como tú lo decías ahorita, no solamente un proyecto de una tecnología o de la otra, sino una estrategia alineada a las necesidades de la empresa, digitalizada, con el driver de la transformación, con el driver de la inteligencia artificial. Una consulta en ese sentido. Pensando, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pensando en que los proyectos tecnológicos tienen que estar alineados a la estrategia del negocio, quiere decir que a las personas de tecnología las tenemos que medir de acuerdo al impacto que tiene que ver el negocio. No sé si estás de acuerdo con eso o no. ¿Por qué? Porque al final del día tiene que reflejarse ese esfuerzo. Ese esfuerzo de, oye, voy a conectar todas mis almacenes para tener un mejor control del inventario, del tráfico, un proceso logístico eficiente, y entonces eso me va a impactar en mi bottom line de la organización. Significa, quizás estoy disminuyendo costos, quizás estoy maximizando la capacidad, quizás estoy llegando a otras nuevas rutas, o quizás estoy generando un nuevo negocio, ¿no? Y entonces eso se debe de traducir en cómo se mide a las personas de tecnología. No sé si estás de acuerdo con eso o no. Totalmente de acuerdo. Y en el marco contextual que lo dices tú, y como decíamos al principio, si vamos alineados a la estrategia del negocio, y TI tiene que ser totalmente soportando y definiendo estrategia de negocio, tiene que ser medida de esa manera. Y dices algo muy interesante, ¿no? Reducción de costos tiene un límite, hasta dónde lo puedes bajar. Entonces, si la medición va enfocada a cómo se genera más negocio, cómo se soporta el crecimiento y el desarrollo de la organización, entonces se vuelven objetivos de TI mucho más comerciales, mucho más ligados al impacto, al desarrollo, al crecimiento de la organización. Y en la medida que la tecnología apoye esa estrategia y el área de TI participe y desarrolle a la organización hacia su mercado, hacia sus objetivos, pues más sentido hará que se vaya midiendo de esa manera. Fíjate que nosotros en Guidance Research tenemos un servicio que se llama CIO as a Service. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahorita nos están escuchando organizaciones de todos tamaños. Y desafortunadamente hay empresas medianas, pequeñas, que la cabeza de tecnología es una persona que es un muy buen tecnólogo, pero quizá le falta ese conocimiento de estrategia. Entonces, cuando tú te asesoras de alguien externo, que quizá no lo tienes que traer a la nómina porque igual y no te alcanza para tenerlo internamente, pero tú lo puedes contratar por horas de asesoría para que esa persona realmente traduzca la estrategia de la organización en proyectos de tecnología y que se asegure que realmente hay un impacto en el negocio. Y yo creo que eso es algo que necesitamos como organizaciones mexicanas, saber alzar la mano, porque el ritmo de competencia y de competitividad donde están aprovechando las empresas, las nuevas soluciones tecnológicas, va a un ritmo muy veloz. Entonces, en el momento que se quedan atrás, hay un rezago que difícilmente van a poder sobreponerse de ese rezago porque ya van a una velocidad importante. Entonces, yo los invito a que se asesoren de empresas terceras, pueden ser proveedores, pueden ser asesores CIOs, pueden ser algún tercero que tenga esa mente estratégica. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Mira, yo lo veo como, te digo, socios. Tenemos que ser socios de negocios, socios estratégicos. En este proceso de digitalización que no es de un día para otro, que no cambias una tecnología y ya cambió la empresa mágicamente, tienes que definir un proceso, llegar a un plan, un roadmap de transformación digital. Tienes que seguir prioridades que vayan alineadas con tu estrategia. Y todo eso
tiene que ir desde el modelo que he estado yo viendo últimamente y desde finales del año pasado y el principio de este primer mes, cada vez me he topado más con ese tipo de socios dentro de la empresa o fuera de la empresa que van apoyando el talento al que te referías tú, que puede ser talento interno desarrollado o talento externo, ¿no? Al final hay que tener el talento que nos pueda guiar en este proceso de transformación digital. Entonces, el socio se vuelve un elemento clave que, como dices, puede ser un proveedor, un fabricante, un consultor, puede ser un encargado de transformación digital, un Digital Transformation Officer, como se puede manejar, que puede estar 100% en la empresa o puede no estar 100% en la empresa, puede estar de tiempo parcial siguiendo los objetivos, dedicado exclusivamente a eso, a darle otra dimensión al proceso en la empresa para lograr esos objetivos de transformación digital. Entonces tu roadmap y tus prioridades se vuelven alineadas con la empresa, alineadas con las tecnologías que hay en el mercado y con una asesoría, con un punto de vista fresco, externo, que complementa el propio desarrollo de la organización. Sí, y fíjate que en esta encuesta que hicimos el año pasado, a finales del año pasado, identificamos que a pesar de las tendencias, que hay que observarlas, hay que entenderlas, no todas son o aplican para todas las organizaciones. Y estoy hablando quizá específicamente de inteligencia artificial. En esa encuesta identificamos que cerca del 30% todavía sigue tratando de entender, pero más allá del entendimiento es preparando internamente que cuando lleguen a implementar una solución pueda ser exitosa. Porque hay muchos casos fallidos. ¿Por qué? Porque quizá la gente no estaba preparada o no estaba lista. Quizá porque los datos no estaban limpios o no estaban integrados. O quizá porque el modelo que se decidió usar al final del día no resultó efectivo para cumplir con el objetivo para el que se creó esa solución. Entonces, es bien importante analizar todas las tendencias y saber cuándo iniciar. Ahora, otro punto de vista es, nunca vas a estar preparado al 100%. Entonces, tienes que empezar a ejecutar proyectos en donde vayas teniendo resultados de poco a poco e irlos creciendo, ¿cierto? Yo soy ya, no soy partícipe de esos proyectos que duraban más de un año, año y medio, en unas implementaciones enormes y en donde hasta el final veías algún beneficio. La verdad es que hoy, a los 3 meses, las organizaciones tienen que empezar a vivir los beneficios de un proceso tecnológico, ¿no? Sí, 3 meses o antes, ¿no? Cada vez la dinámica nos va exigiendo resultados más rápidos. Pero es lo que platicamos ahorita, justo lo que decíamos. El proceso, si ponemos los elementos para tener un plan, tienes que seguir tu estrategia, tu proceso, tus socios de negocio y tus prioridades. Entonces, en conjunto con la estrategia y el socio de negocio o los socios de negocios, que puede ser una combinación de los que hemos dicho, vas a poner tu roadmap, tu plan con las prioridades en función, si quieres, de quick wins, si quieres de lo que sea más relevante para el negocio, siguiendo con lo que decías de la medición y los objetivos, que es lo que nos va a dar más resultado de impacto favorable al negocio más rápido. A mí me gusta ir más por el lado de incrementar el ingreso, incrementar la entrada a la organización, más que de reducción de gastos. Siempre hay que reducir gastos también, pero siempre hay que ir hacia donde se puede crecer más. Y ahí vas a marcar las prioridades. Y esas prioridades sí tienen que ver con cuánto es una inversión, tienen que ver con el tiempo, tienen que ver, pero también con el impacto al negocio y cómo se ven, y vas construyendo dentro de tu roadmap de la organización esos pasos para llegar a una transformación digital del estado ideal donde quieres llegar. Y no quedarte nada más en un proyecto de que ya hice Internet de las cosas y no jaló, como tú dices, ¿no? O sea, no tuvo el impacto que estaba esperando porque fue un tema aislado, no fue parte. Entonces transformaste una parte, pero el resto de la organización, el resto de los procesos no están tan alineados o no van siguiendo en un orden lógico, planeado de prioridades, no van siguiendo el proceso para llevarnos a ir generando más y más desarrollo y crecimiento en la organización. Perfecto. Fíjate que ahora quisiera abordar el tema, pero desde la perspectiva
para los proveedores de servicio? Porque tú en tus roles tuviste responsabilidad de inteligencia de mercados, de negocios, desarrollo de productos, y al final del día es un ecosistema que cambia un lado, pero cambia el otro, ¿no? Y entonces, ¿cuáles deberían de ser esas mejores prácticas para los proveedores de servicio en donde tienen que hacer una segmentación distinta, tienen que entrenar a sus equipos de trabajo de entrega, de qué manera, desde el proceso de venta y preventa tienen que reflejar correctamente el impacto que va a tener el proyecto que van a implementar o soportar el servicio? O sea, ¿cuáles son esas mejores prácticas que tú ves desde la perspectiva del proveedor de servicio? Mira, a mí personalmente yo era muy partícipe o me gustaba mucho entrometerme un poco en la estrategia de la empresa, del cliente. Como proveedor de servicio tienes un abanico de posibilidades, tienes una serie de productos, de portafolio, tienes equipos de tecnología, de implementación, de atención a clientes, e integras muchos servicios propios y con proveedores, entonces le puedes dar mucho al cliente. Pero creo que lo más relevante es cuando tú logras entender y estar alineado con la estrategia de la organización, de tu cliente, es cuando puedes ayudarle realmente a ver qué es lo que va a ser de mayor impacto para él, qué es lo que le va a dar esos pasos a la digitalización, que después va a seguir creciendo. O sea, el tema de digitalización es un proceso que no va a acabar en un proyecto. Empieza y va a ser continuo. No va a ser un proyecto de 1 año y medio, 2 años como tú hace rato, pero sí puede ser un proceso con una serie de proyectos que tome algunos años llevar al estado ideal de digitalización. Entonces, alinearte y entender la estrategia del cliente, saber de lo que ofreces, qué le va a servir, qué le va a apoyar más o qué le va a generar mejor impacto, es algo crítico que debe convertirse en una mejor práctica del proveedor de servicios. Y ahí es donde lo que tú decías hace rato tal vez tenga un mejor impacto en el cliente, ¿no? Si no tengo algún experto de transformación digital en la organización, que es difícil tenerlo, si no tengo un CIO que sea leer las tendencias que nos va marcando el camino, si tengo que ir aprendiendo todo eso, pues un proceso de asesoría o de un responsable de transformación digital que desarrolle eso dentro de la organización, y externo o interno, y que ayude a evaluar a esos proveedores y incorporarlos en esa estrategia, puede ser un eslabón muy relevante que ayude a exponencializar el impacto que te va a dar este proceso. Sin duda. Y yo creo que por eso las necesidades de desarrollo de habilidades suaves en las personas, ¿no? No solamente en el que recibe el servicio, sino también en el que ofrece el servicio. Porque en esas habilidades te vuelves una persona observadora, empática, que se ve reflejado en la posición de la otra persona, y no solamente es un alto conocedor de temas tecnológicos, sino al final del día ve y observa y se pone en los pies del cliente, ¿no? Y eso hace que los proyectos sean, obviamente, altamente satisfactorios. Excelente. Y aquí, para ir más o menos cerrando algunos temas, nos escuchan empresas de todos tamaños, muy grandes, medianas, pequeñas. Y entonces, ¿cuáles serían quizá tus 3 recomendaciones desde una perspectiva de alguien que ha observado el mercado por muchos años, para efectos de concretar sus proyectos u objetivos que se ha planteado para este año, ¿no? Estamos arrancando un año, se han planteado objetivos seguramente de negocio. ¿Qué es lo que se necesita hacer para que sí se alcancen? ¿Cuál es esa estrategia o esas actividades que tienen que desarrollar las personas de TI para que sí lleguen a sus objetivos? Es una gran pregunta y un tema muy retador, sobre todo en este contexto, en este entorno tan retador y tan desafiante que tenemos, ¿no? Pero creo que va alineado con lo que hemos venido comentando, ¿no? O sea, el área de TI aislada, viendo proyectos de uno por uno o aislados sin la alineación con realmente sus objetivos, estrategia de empresa, no pareciera ser una buena idea, un buen camino. Entonces,
mientras más alineado esté, mientras más participe el CIO en la visión de negocio, el crecimiento de negocio, creo que será una mejor práctica que nos permitirá estar alineados, y entonces las inversiones, el crecimiento, los proyectos que salgan serán parte de algo, tendrán un contexto, tendrán un objetivo y verían alineados con el crecimiento del negocio. Entonces yo te diría alineación, te diría prioridades, que no puedes hacer todo, tienes que ir dando pasos de mayor impacto, y te diría no pensemos que todo se puede hacer solos. Es un entorno muy cambiante, con tendencias muy dinámicas, que necesitamos visión externa, necesitamos apoyo, necesitamos socios. La palabra es socios de negocio, que vayan alineados con nosotros. No quiere decir contratar gente interna, externa, poner más gente, sino ser muy preciso con el talento que decías tú y tener socios. Entonces, alineación, prioridades y alianzas estratégicas, creo que es lo que nos va a llevar a dar pasos más sólidos en este proceso. Me encanta el tema de prioridades porque si bien en esa alineación puedes definir un portafolio de proyectos muy extenso, debes de priorizarlos en ese mapa de cuándo ejecutar cada uno, el por qué ese hace sentido que lo ejecutes antes versus el otro, qué es lo que me va a estar ofreciendo, otorgando hacia la empresa como beneficio, y ese cómo es parte de un eslabón de un siguiente proyecto. Tener ese roadmap definido creo que es algo que le falta mucho a las empresas de menor tamaño en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces los recursos son limitados. Cuando me refiero a los recursos, tanto financieros como elemento humano, las personas que trabajan en TI, y se enfocan en un solo proyecto y pierden la visibilidad de todo el contexto de los otros proyectos. Entonces es bien importante tener ese mapa de ruta en donde van ejecutándose cada uno de esos piezas del Lego, ¿no? Es un complemento, claro, porque nadie va a saber más de la estrategia y del mercado y de los objetivos que la empresa. Y nadie va a saber más de la tecnología y de las capacidades que el proveedor. Y el tercer jugador como socio puede hacer que todo eso haga clic y combine. Y si logramos que todo eso haga un sentido lógico y se complemente, entonces se va a poder crear el mejor valor de lo que aporte cada parte. Muy cierto. Eso es algo que hemos visto mucho en nuestras asesorías en Guidance Research, que buscan el cómo tener una correcta definición de, oye, cómo alineo cómo defino esos proyectos, cómo los voy priorizando y cómo los voy ejecutando. Y ¿sabes qué también es bien importante? ¿Cómo le hablo al board? ¿Cómo le hablo a la dirección general para que ellos sean partícipes de cada uno de los proyectos, ¿no? No son proyectos de tecnología, y creo que eso es bien importante que lo escuches, sobre todo las empresas de menor tamaño, en donde a veces dicen, oye, es tecnología y esto lo veo yo. No necesariamente. O sea, esto impacta a la empresa, entonces lo tiene que tener visibilidad la dirección general, el por qué estoy invirtiendo quizá en equipo de cómputo, el por qué estoy sustituyendo mi plataforma de nube, el por qué estoy cambiando mi plataforma de correo, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio que me está trayendo? Y cosas tan simples que pudieran verse, pero el por qué lo tienen que ver la dirección general. Como proyecto de negocio. Como proyecto de negocio. De acuerdo. Pues muy bien, Rodolfo, ¿algo que quieras agregar? Pues mira, pues cerraría diciendo un poco como empezaste, pero vamos a reforzarlo. Es un año de incertidumbre, de retos importantes, desafiante, tú usaste la palabra, donde si logramos dar los pasos de transformación digital, de prioridades que nos ayuden a la parte del negocio, nos ayudarán sin duda a sortear mejor los retos y los desafíos que ven a continuación, que seguramente todos vamos a tener. Y en cada organización serán diferentes, y cada organización tendrá sus prioridades, y cada organización tiene sus retos en sus industrias, en sus tamaños. Pero logrando hacer ese clic con cuáles son los pasos de transformación digital que tenemos que dar, debe ser un escalón sólido para poder dar un siguiente paso, aún con los retos que se nos vienen. Pues buenísimo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el inicio de esta tercera temporada.
La verdad es que estamos muy contentos de este arranque. Y bueno, los invitamos a que sigan con nosotros escuchándonos. Vamos a tener invitados de los dos lados, fabricantes de tecnología, proveedores de servicio, mismos CIOs, clientes. Vamos a estar hablando de temas de ciberseguridad. Entonces, sigan conectados con nosotros, sigan aquí presentes en este y te imaginas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias y un honor participar en la inauguración de la tercera temporada. Gracias. Hasta luego.